Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta 17ª clase de nuestro curso de Fundamentos de Metalurgia y Materiales en la parte experimental. Y bueno, en esta ocasión vamos a dedicar la clase a ver un poco de la teoría detrás de lo que sería el ejercicio número 5, que se trata de propiedades termoeléctricas. Entonces, como tal, lo que vamos a ver es una breve introducción al tema. Vamos a ver los efectos termoeléctricos muy por encima, que sería el efecto Seebeck, el efecto Peltier y el efecto Thomson, solo para que entiendan cómo funcionan. Y bueno, vamos a ver el efecto Joule, que si bien no es un efecto termoeléctrico, pues conviene verlo para saber por qué no lo es, ¿vale? Vamos a ver qué es un termopar y algo de análisis térmico también muy por encima, ¿sale? La práctica es más que nada introductoria hacia lo que serían las propiedades termoeléctricas. Entonces, bueno, para la introducción hay que preguntarnos qué es un efecto termoeléctrico, cuáles son las aplicaciones de los efectos termoeléctricos y relacionado con las aplicaciones, por qué es importante el control de temperatura en la ingeniería metalúrgica. Entonces, bueno, los efectos termoeléctricos son tres, como ya lo mencioné hace rato, es el efecto Seebeck, el efecto Peltier y el efecto Thomson. ¿En qué consisten los efectos termoeléctricos? Pues en establecer relaciones, o son efectos que establecen relaciones entre la conversión de energía eléctrica y energía térmica. Y puede ser en ambos sentidos, ya sea que electricidad se transforme en calor o calor se transforme en electricidad. Y bueno, las aplicaciones pues son muy variadas, dentro de las que más destacan, se usan para realizar mediciones de temperatura, se usan para fabricar sistemas de enfriamiento o sistemas de calefacción, porque puede ser en ambos sentidos esta conversión de temperatura a calor. Y bueno, actualmente se está trabajando en usar los efectos termoeléctricos en equipos que aprovechan el calor residual que se genere en su funcionamiento. Entonces, bueno, tiene varias aplicaciones. Actualmente aún se están haciendo estudios con ellos y bueno, se van a desarrollar más seguramente en un futuro, pero ya de por sí son bastante útiles. Entonces a nosotros específicamente nos interesa, o el que más nos interesa dentro de la ingeniería metalúrgica, es bueno, es la aplicación de establecer sistemas de medición de temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos muchas veces con procesos que involucran transferencia de calor a temperaturas muy elevadas. Y bueno, ustedes saben que un termómetro comercial, o bueno, como el que están acostumbrados a usar de uso médico, pues no resiste esas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, esta mufla que está aquí, pues a lo mejor trabaja a 600, 700 grados, por decir alguna temperatura, y pues un termómetro de mercurio difícilmente se puede usar para medir temperaturas tan elevadas. Entonces, bueno, necesitamos algún otro dispositivo que nos ayude a medir esa temperatura para poder controlar nuestro proceso. Entonces, muchas veces para hacer este control de lo que es la temperatura del proceso se usan instrumentos cuyo funcionamiento está basado en esos efectos termoeléctricos. Ahora sí vamos a ver que un poquito más a detalle, no demasiado, los tres efectos termoeléctricos principales. El primer efecto termoeléctrico es el efecto Seebeck y se presenta cuando se conectan dos materiales distintos. Entonces tienes que tener dos cables de cada uno de un material distinto que se conecten en los extremos, ¿sale? De esta manera. Y bueno, una junta la vamos a llamar junta caliente, que la junta es donde están conectados. Entonces, esta está a una temperatura elevada y se llama junta caliente. Esta de aquí, no, esta es la junta fría, es C de cold, ¿sale? Entonces, esta junta está a una temperatura baja, está fría comparada con esta. Y bueno, va a estar a una temperatura más baja que esta. Es lo principal, ¿no? Que haya una diferencia de temperatura entre los dos extremos que unen estos dos cables. Los cables son continuos. Aquí está separado para especificar que hay un voltaje en esta sección. Pero son cables continuos que únicamente se están tocando en dos puntos. Entonces tenemos de dos materiales diferentes. Tienen dos juntas. A una le vamos a llamar junta caliente, que va a estar a una temperatura ligeramente mayor a la junta fría. Si se cumplen estas condiciones, el hecho de que exista esta diferencia de temperaturas entre los dos extremos va a producir una diferencia de potencial entre nuestros conductores.
Entonces, bueno, en eso se basa justamente, bueno, ese es el efecto Seebeck, ¿no? Que si hay dos cables de dos materiales unidos en dos extremos y existe una diferencia de potencial entre ellos, va a haber una diferencia de temperatura entre ellos, va a haber una diferencia de potencial entre los mismos. A ver, otra vez. Si existen dos alambres de dos materiales distintos que están unidos en los extremos y existe una diferencia de temperatura entre ambos extremos, va a producirse una diferencia de potencial entre ambos. Entonces, ese es el efecto Seebeck. ¿Qué aplicaciones tiene el efecto Seebeck? La aplicación más popular o la más importante que puede tener este efecto es que se puede usar para registrar temperaturas. Si nosotros conocemos el milivoltaje que se produce a determinada temperatura de la junta caliente con respecto a la junta fría, entonces nosotros podemos conocer cuál es la temperatura a la que está asociado ese milivoltaje. Entonces para ello se desarrolló un dispositivo denominado termopar, que básicamente es un conjunto de dos cables de material diferente que están unidos en un extremo que se va a denominar junta caliente, a la cual es el que nos interesa medir la temperatura, y del otro lado va a haber un multímetro, ¿no? Que va a ser la junta fría, y bueno, ahí vamos a convertir lo que es ese milivoltaje de temperatura. O más adelante vamos a verlo un poquito más a detalle. Pero bueno, la principal aplicación del efecto Seebeck es esa. Es el único efecto termoeléctrico que produce voltaje. Y es el único que se presenta sin que nosotros suministremos corriente eléctrica al mismo, ¿sale? El segundo efecto termoeléctrico es el efecto Peltier y también se da en dos pares de materiales distintos. Entonces, si nosotros tenemos dos conductores, dos materiales conductores unidos en algún punto, que sería una interfase, y hacemos pasar una corriente eléctrica a través de esos dos cables, sea cual sea la dirección de esa corriente eléctrica, se va a producir un, se va a emitir o se va a absorber cierta cantidad de calor en esa región de la interfaz entre los dos conductores. Entonces, eso depende de la dirección en la cual nosotros apliquemos la corriente eléctrica. Y bueno, esa es la idea básica del efecto Peltier. ¿Sale? Sería como el inverso al efecto Seebeck. En el efecto Seebeck nosotros teníamos una diferencia de temperatura que producía una diferencia de potencial. En el efecto Peltier nosotros estamos haciendo pasar una corriente eléctrica, que normalmente es por una diferencia de potencial, y vamos a obtener un cierto flujo de calor, ya sea entrante o saliente, ¿sale? En esa región de la interfase. Entonces, ¿cuál es la aplicación del efecto Peltier? La principal es la creación de lo que se denominan células Peltier, que es ese GIF que está a la izquierda, y ahorita se los explico, ya que se empieza a reciclar. Y básicamente son un conjunto de semiconductores, ¿sale? De dos materiales distintos por los cuales se va a hacer pasar una corriente eléctrica. Entonces ahorita que vuelvo a empezar, van a ver, por aquí hay un flujo de corriente y abajo de lo que sería estas tapas cerámicas va a haber una serie de semiconductores. Entonces vean qué pasa y en la junta, que serían estas plaquitas, debido a que está pasando la corriente va a haber un flujo de calor ya sea entrante o saliente, de tal manera que se va a formar una diferencia de temperatura entre una placa y la otra, y eso nos permite hacer sistemas de enfriamiento o sistemas de calentamiento. Entonces es la aplicación más común que se le da al efecto Peltier, eh, pero bueno, puede haber algunas otras, ¿no? Como les decía, se ha estado estudiando cómo usar los tres efectos termoeléctricos en sistemas que puedan aprovechar el calor residual que pudiera presentarse en algún sistema. Entonces, vean que hacen pasar la corriente y esa corriente, como son muchos pares termoeléctricos, eso va a generar que la diferencia de temperatura sea apreciable. Si fuera uno solo sería una diferencia de temperatura muy pequeñita, pero como son muchos, entonces eso hace que la diferencia de la diferencia de temperatura sea suficiente como que para que podamos usarlo para calentar o enfriar cosas, ¿sale?
Y bueno, el último efecto es el efecto Thomson. Y este se presenta en cualquier material que tenga simultáneamente un gradiente en temperatura y un flujo de corriente eléctrica. Entonces, este a diferencia de los otros dos, del efecto Peltier que requería un par de materiales distintos, o el efecto Seebeck que también requería un par de materiales distintos, este se puede dar en un solo material, ¿no? Si hay un flujo de calor y un flujo de corriente eléctrica, va a haber una conversión entre ese calor y esa corriente, eh, que básicamente se debe considerar cuando estemos haciendo los cálculos de estos dos efectos individualmente, ¿sale? Porque muchas veces se presentan como en conjunto los tres. Entonces, bueno, esa pequeña transformación de corriente en calor o de calor en corriente, hay que considerarla, es básicamente lo que dice. Y bueno, este no tiene una aplicación como tal por sí solo, sino que más bien es es, ¿cómo decirlo? Es un efecto que se produce a partir de los otros dos. Entonces simplemente hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces, por ejemplo, si quisiéramos usar el efecto Peltier para hacer una celda, la eficiencia de calor podría parecer que no está bien, va a haber un cierto desbalance, pero es debido a que existe el efecto Thomson, entonces no se va a transformar toda la corriente eléctrica en temperatura, sino que además va a haber una conversión debido al efecto Thomson y podría ser que fuera más o menos eficiente, entonces hay que considerarlo. Es muy pequeñito, pero hay que considerarlo. Y bueno, finalmente vamos a ver el efecto Joule, que no es un efecto termoeléctrico. Entonces el efecto Joule podría llegar a considerarse un efecto termoeléctrico, podrían llegar a confundirlo con un efecto termoeléctrico, porque aparentemente parecería la conversión de energía eléctrica en energía térmica, pero no es así. Entonces este se produce cuando se hace circular corriente eléctrica a través de un material conductor y establece que se elevará la temperatura del mismo debido a que parte de la energía cinética de los electrones que circulan se transforma en calor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No estamos transformando directamente energía eléctrica en energía térmica, sino que es energía eléctrica en energía cinética y después en energía térmica. Entonces, más bien son pérdidas de calor, o bueno, depende de para qué lo estemos usando, o si así es un calentador, pues queremos que se lleve a cabo, pero no estamos transformando directamente calor, temperatura en corriente eléctrica o viceversa, ¿no? En este caso lo que estamos transformando, o más bien lo que estamos haciendo es perder o transformar la energía cinética de los electrones en calor, eso es lo que está pasando. Entonces sí tiene sus aplicaciones y sí, sí podría llegar a pensarse que es un efecto termoeléctrico, pero en realidad no lo es, ¿sale? Es diferente, es diferente a los otros tres. Entonces, bueno, una vez que vimos los efectos termoeléctricos, nos vamos a quedar con el que más nos interesa a nosotros como ingenieros químicos metalúrgicos, que es el efecto Seebeck. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque nos permite crear dispositivos para medir temperatura que se denominan termopares. Entonces, ¿qué es un termopar? Véanlo y básicamente es el mismo esquema que teníamos en el efecto Seebeck. Entonces tenemos un termopar, básicamente son un par de alambres metálicos de diferente material, fabricados de diferente material, que están conectados o que están, sí, que están en contacto en un punto que se denomina junta caliente y que es donde vamos a mantener o donde vamos a medir la temperatura, ¿sale? Es donde nos interesa hacer la medición de temperatura. Del otro lado, lo que sería la junta Seebeck de lo que es el efecto Seebeck, lo que sería la junta fría del efecto Seebeck, vamos a conectar un multímetro y ese multímetro lo que va a hacer o lo que nos va a ayudar a hacer es convertir esa diferencia de potencial que se producía debido al efecto Seebeck en mediciones de temperatura. Eh, entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Que nosotros conozcamos el voltaje al que se asocia cada temperatura, de tal manera que podamos hacer una conversión. Sería un proceso de calibración, ¿sale? Entonces, bueno, comúnmente el termopar pues va a tener esta forma, ¿no? No lo vamos a encontrar así como los alambres pelones para su uso, sino que vamos a tener un termopar que está recubierto por un material aislante y que va a tener
cada alambre su recubrimiento y bueno, estas son las puntas que van a estar conectadas al multímetro. Va a ser la junta fría, esta va a ser la junta caliente, la que va a estar en contacto con el sistema al que queremos medir la temperatura. Y bueno, su uso pues requiere de que tengamos un dispositivo que convierta ese voltaje en temperatura, ya sea un multímetro que tenga esa función o puede ser que usemos un adquisidor de datos como es el que vamos a usar en lo que es la parte práctica. Entonces, bueno, requerimos una curva de calibración para conocer a qué milivoltaje corresponde cada temperatura y bueno, como es de esperarse, pues existen muchísimos materiales metálicos, ¿no? Entonces, en principio, cualquier par material metálico que tengamos podría funcionar como un termopar, pero existen ya bastantes termopares estandarizados, bastantes aleaciones para realizar termopares de manera estandarizada, de tal manera que ya los tenemos clasificados por tipos, la gran mayoría de ellos. Hay termopares que no están dentro de esta tabla, que son estas dos paginitas. Dentro de estos 9 tipos estándares, hay termopares que no están aquí como tal, pero bueno, los 9 que están más estandarizados y cuyo uso está más extendido son estos, ¿no? Entonces cada uno va a tener un par de alambres, uno para el cable positivo, otro para el cable negativo, y van a tener su aleación muy controlada, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque si tenemos muy estandarizado lo que es la composición de cada uno de los alambres, a nosotros nos es más fácil tener las curvas de calibración correspondientes para hacer las mediciones de temperatura de manera directa. Entonces vean que cada uno tiene un rango de operación. Entonces dependiendo del rango de operación, pues va a ser el termopar que nosotros vayamos a usar. El más común o el que comúnmente nosotros usamos es el tipo K, que es una aleación níquel-cromo, una aleación níquel-aluminio. Esta le llaman cromel y esta alumel. Y bueno, trabaja bien desde menos 270 grados centígrados hasta 1372. Entonces el acero funde a 1600, este no nos va a usar. Para sistemas más elevados, pues usamos alguna otra combinación, ¿no? Un termopar tipo R o tipo S. Depende de qué quieras medir temperatura, pues va a ser el que vas a usar. Y bueno, pero para aleaciones de base aluminio, base cobre, pues sí podríamos llegar a usar un termopar tipo K. Eh, Sobre todo pensando en procesos de fundición, ¿no? Por ejemplo, en tratamientos térmicos que estamos trabajando en temperaturas de 900 grados, 1000 grados, pues el tipo K está muy bien, ¿no? Entra dentro del rango y es relativamente económico. No son, ninguno es muy económico, pero bueno, más o menos son económicos, ¿no? Comparados con, por ejemplo, esta aleación que es platino-rodio, pues esta sí es más cara, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, es la curva de calibración de varios tipos de termopares. Entonces aquí está el tipo K, ¿no? Vean que es una curva prácticamente lineal. Y entonces, dependiendo de del milivoltaje que nos esté marcando el equipo, pues nosotros podemos conocer la temperatura que tiene esa punta caliente. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que tengamos esta tabla que convierta temperatura en milivoltaje o milivoltaje en temperatura. Para nosotros lo que nos interesa es nuestro equipo va a medir milivoltaje y nos va a arrojar la temperatura. Y bueno, la norma E230 nos da las especificaciones de temperatura y fuerza electromotriz para termopares estandarizados, que son estos, los que tienen la letra. También hay una norma para termopares que no están estandarizados, pero bueno, estos son los más importantes a nivel industrial, ¿no? Los que más se tiene conocimiento. Ahora, eso es con respecto a por qué nos interesa a nosotros el efecto Seebeck, porque, bueno, nosotros necesitamos un sistema de adquisición de temperatura que trabaje a las temperaturas que trabajamos, bueno, en las que operan los procesos metalúrgicos, y por eso, bueno, nos interesa el efecto Seebeck, ¿no? Que es la base de ese termopar. Ahora ya para finalizar esta clase vamos a ver rápidamente lo que es el análisis térmico. Bueno, el análisis térmico fue introducido en 1887 por Le Chatelier y ha evolucionado bastante a lo largo de los años. Básicamente lo que hace es estudiar las propiedades termofísicas o cinéticas de los materiales en función de la temperatura. Y bueno, actualmente pues se trabaja en rangos muy amplios, ¿no? Comúnmente entre menos 150 a 1600 grados centígrados
y bueno, nos permite caracterizar esos materiales para, bueno, después hacer alguna aplicación de los mismos. El más clásico convencional consiste en registrar la temperatura de una muestra durante un proceso de calentamiento o enfriamiento, de tal manera que podamos registrar alguna propiedad, cómo varía con respecto a la temperatura, o cambios de temperatura con respecto al tiempo de calentamiento, ¿sale? Entonces a nosotros el que nos interesa es ese último, ¿no? Cambios de temperatura con respecto al tiempo. Un análisis muy común es obtener la temperatura durante un proceso de solidificación de una aleación metálica, ¿sale? Entonces aquí partimos de una temperatura del líquido, conforme se enfría llega a una temperatura en la cual se estabiliza y después vuelve a bajar. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una transformación de calor sensible, que es la solidificación. Entonces el primero se llama calor latente, que es la solidificación. El primero se denomina calor sensible, que es el enfriamiento justamente de ese líquido del que partimos hasta la temperatura a la que va a solidificar la aleación. Entonces es sensible porque se siente, ¿no? Se ve reflejado como una diferencia de temperatura. Entonces tú puedes sentir que está variando la temperatura con el tiempo. Al llegar a la temperatura de solidificación o temperatura de fusión, lo que va a pasar es que el metal va a empezar a solidificar. Ese es un proceso que tiene un calor latente. Entonces, específicamente el calor latente de solidificación. Entonces va a haber un cambio en el calor dentro del material, pero no se va a reflejar como un cambio en temperatura, sino que va a ser totalmente isotérmico, si es una aleación pura. Claro, después ya van a ver cómo se comportan todas las aleaciones. Pero si es pura, va a ser isotérmico. Y bueno, como es isotérmico, le llamamos calor latente de solidificación. Y una vez que termina la solidificación, que todo el material ya está sólido, continúa la transferencia de calor del metal con los alrededores, de tal manera que se libera calor de ese sólido, que se ve reflejado como un calor sensible, ¿no? Otra vez estamos viendo ese calor como un cambio de temperatura. Entonces, esta última zona corresponde al enfriamiento del sólido y es una de los análisis térmicos más populares que podrían encontrar en principio dentro de la carrera, ¿no? Hay más análisis térmicos y ya los verán llegado el momento, ¿no? Cuando tengan que verlos. Entonces vamos a ver un ejemplo de una aplicación del análisis térmico. Es un ejemplo muy rapidito, no nos vamos a meter mucho a detalle, pero es básicamente para que vean por qué lo usamos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los problemas que pudiese tener una aleación producto de la fundición es que el proceso de solidificación no es homogéneo, ¿sale? En principio, por sí solo, un proceso de solidificación no tiene por qué ser o más bien es homogéneo en toda la pieza. ¿Qué quiere decir con esto? Si nos metemos más a detalle, eso tiene que ver con la nucleación. Va a ser un proceso de nucleación homogénea. O sea, el metal tiene que nuclear sobre sí mismo para que se lleve a cabo la solidificación. Y eso es un problema porque es muy difícil que haya núcleos sólidos de la nada, ¿no? Entonces, si no hay ningún núcleo sólido para que se forme uno, pues requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a nuclear en lo que son los bordes. Entonces, si nosotros dejamos que solidifique por sí solo, tenemos un metal que tiene una solidificación muy diversa, ¿no? Vean en el borde que es muy diferente los granos del material, que ya vimos la clase pasada, que era un grano, que es un cristal con cierta orientación del metal. En este caso, pues están orientados de manera columnar, así se les denomina, porque están como alargaditos, y en el centro, pues están como más homogéneos, ¿no? Como más cuadraditos, más parecidos a un cristal. Entonces, bueno, eso no nos agrada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la morfología y tamaño del grano están determinados por muchas cosas. Una es qué tan rápido estamos solidificando nuestro material, otra es la composición química del material y bueno, también tenemos la adición de refinadores de grano, que es justamente lo que vamos a analizar o lo que vamos a relacionar con el análisis térmico ahorita. Entonces, un refinador de grano lo que está provocando es que haya nucleación heterogénea. Entonces, lo que es una aleación que tiene titanio o boro añadido
que estos dos van a ser, van a formar óxidos muy rápidamente. Entonces van a generar como sitios de nucleación, ¿no? Dentro de la aleación. ¿Qué va a pasar entonces cuando hayan sitios de nucleación? En este caso era muy difícil porque era un metal puro, entonces o un metal que era más o menos homogéneo, entonces era difícil que se genere un elemento sólido a partir del cual puede nuclear. Si nosotros agregamos esos elementos sólidos o esos sitios de nucleación, la nucleación es heterogénea y entonces el metal termina siendo homogéneo en cuanto a tamaño de grano. ¿Sale? La nucleación es heterogénea, el metal es homogéneo. La nucleación es homogénea, el metal va a ser heterogéneo. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos sitios de nucleación, generamos granos chiquitos, porque a partir de esos elementos, que es óxidos de titanio y óxidos de boro que se empiecen a formar, pues vamos a empezar a nuclear lo que sería nuestro granito de aluminio o nuestro cristal de aluminio. Y entonces vamos a tener en todos lados del metal pues cristalitos, ¿no? Entonces en lugar de granos grandotes, granos alargados y granos muy chiquitos en el bordecito, aquí tenemos granos chiquitos y de tamaño controlado en todos lados. Entonces eso nos ayuda a que las propiedades mecánicas sean más homogéneas. Y bueno, esto, ¿cómo lo podemos estudiar? Pues básicamente, dependiendo del contenido de titanio que le agreguemos en esa aleación que nos va a servir como refinador de grano, pues va a llegar un punto en el que sí nos va a ayudar a que la nucleación sea totalmente heterogénea. Esto se ve en el subenfriamiento que puede presentar la aleación. Entonces vean aquí, por ejemplo, que estamos añadiendo distintos contenidos de titanio cada vez mayores. Y bueno, vean que para el primero o el blanco que no se le añadió ningún titanio, existe esta pequeña, este subenfriamiento se denomina, ¿sale? Entonces, esta cuñita que baja por debajo de la temperatura de solidificación se debe a que termodinámicamente es difícil que el metal empiece a solidificar por sí solo, sin ninguna ayuda. Entonces requiere una mayor energía de activación, por lo tanto se enfría más de lo que sería su temperatura de fusión para empezar a realizar lo que es el cambio de fase de líquido a sólido. Entonces nosotros no queremos eso porque ese subenfriamiento significa que está solidificando así, ¿no? Que no hay núcleos que nos permitan solidificarlo. Entonces lo que queremos es que esto desaparezca. Entonces para desaparecerlo pues le agregamos mayor contenido de titanio. Entonces vean que el subenfriamiento se va recorriendo hacia arriba, ¿sale? Entre mayor contenido de titanio nos agreguemos. Esta, la gris, no es un error experimental, a veces pasa. Por eso hay que tomar varias réplicas, ¿no? Cuando se hace un experimento. Pero bueno, en este caso pues era un ejercicio de laboratorio, solo se tomó una, ¿no? Entonces vean que conforme agregamos más titanio, pues este piquito que antes era muy bajo, empieza a subir. Y entonces, bueno, si graficamos el subenfriamiento con respecto al contenido de titanio, vamos a ver que llega un momento en el que prácticamente desaparece, que es con este contenido de titanio. 0.05 adicional, ¿sale? Ya tenía la aleación por sí solo cierto contenido de titanio, porque bueno, no somos tan ricos, tenemos que reciclar nuestras aleaciones, entonces ya tienen un poquito, más que de titanio de boro, porque usamos una aleación titanio-boro, y bueno, este boro tiene un efecto, por así decirlo, acumulativo. El titanio se pierde prácticamente cuando se vuelve a fundir, ¿no? Pero bueno, en este caso pues ya tenía un cierto contenido de titanio. Tenemos que considerarlo, entonces bueno, no le agregamos nada, pero pues ya tenía un poquito, ¿no? Y le agregamos 0.5, pero bueno, le sumamos ese poquito. Entonces por eso la gráfica pues no corresponde a estos valores, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que conforme nosotros le añadimos más titanio, más ferroaleación, más refinador de grano, pues el subenfriamiento va a verse abatido hasta que lleguemos al punto en el cual desaparezca, que es el punto que nosotros le vamos a agregar cuando estemos procesando el material, porque le podríamos agregar más, pero estamos gastando más material y bueno, eso no es eficiente, ¿no? Entonces, si ven, esto es un ejemplo de aplicación de lo que es el análisis térmico, porque lo que hacemos es capturar esa curva de solidificación de nuestra aleación base aluminio para ver cómo se está comportando. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Esto nada más es para que ustedes vean lo que sería una aplicación de análisis térmico. Cuando veamos la parte práctica, pues van a ver por qué es importante que como que la tengan en mente. ¿Sale? Bueno, que esto lo van a ver ya en semestres muy avanzados, ¿sale? Este es octavo semestre cuando ven fundición, cuando lo van a retomar. Si llevan aleaciones colados base aluminio, pues que es una optativa, también lo van a ver.
en hierro hay otros tratamientos para hacer este tipo de transformaciones. Pero bueno, para aleaciones base aluminio, pues es el tratamiento de refinación de grano, ¿sale? Y bueno, esta es la bibliografía que pueden consultar. Entonces está el Askeland, pero viene muy poquito de efectos termoeléctricos realmente. Es muy escueto en ese aspecto. Pero bueno, si quieren saber más, está por ejemplo este libro de termopares, teoría y práctica. Está la norma ASTM. No sé por qué está la norma aquí, según yo las puse hasta atrás. Pero bueno, puse la E20 aquí, que es Ah, no. Ya sé por qué está. Porque esta no es una norma STM, es un manual publicado por la STM, que es un manual en el uso de termopares en mediciones de temperatura, ¿sale? No es una norma, es un manual, entonces está aquí. Están estos libros que son más de termoelectricidad, también nos sirven, el de Goldschmidt, Slatic y Monier, creo, y Vlad y Schroeder. Este es muy viejito y más que nada este es como un conjunto de aplicaciones que estaban en esa época, era como novedoso en ese momento ver qué aplicaciones tenían. Estos dos ya tienen un poco más de teoría, ¿no? Este es más como, si quieren ver algunas aplicaciones, pues pueden ver este. Eh, Respecto a análisis térmico, pues pueden consultar esta página. Está este libro y bueno, están estos artículos si quieren ver algunos ejemplos de análisis térmico. Entonces este es como el efecto de la adición de estroncio y sodio en lo que sería una transformación o una modificación de una aleación aluminio-silicio. Y este pues es el que vimos, ¿no? Que es no, este también es modificación. Entonces no es de refinación de grano, son dos ejemplos de análisis térmico por si los quieren revisar. Y bueno, están estas normas ASTM, que estas sí son normas. Entonces está la E220, que es las que les mencioné en la clase, que nos dice No, la E220 es el método para calibrar termopares. Está la E230, que es la que les mostré, que es la tabla para termopares estandarizados. Entonces te da composición química, te da las temperaturas de operación, te da cómo se calibran, o sea, te da información sobre ellos. Y está la E1751, que estos son para los termopares que no están tan estandarizados. Entonces, si no está estandarizado con una letra como eran los 9 que les presenté aquí arriba, pues pueden consultar la norma para ver cómo pueden trabajar con un termopar que no esté dentro de estos 9 que están bien establecidos. Entonces, bueno, está esa otra norma. Y bueno, sería todo por esta clase, muchachos. Nos vemos la siguiente para ver la parte práctica. Hasta luego.